a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y la voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que, tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Ok, Links y vos, ¿cómo están? Bien, Hola, gracias. muy bien, gracias. Qué bien. Dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es una? ¿Cuál quieren primero? ¿La mala o la buena? ¿La buena? La mala, yo la mala sí. La mala, bueno, la mala es que ya se nos va a acabar el libro de Testimonios del Insólito, ya nos falta poco, vamos por ahí de la segunda de 3 partes del libro. Entonces, Habrá que... ya se nos va a acabar el libro, ya lo vamos a acabar de leer. Así Qué es. tristeza. ¿Y cuál es la buena? No sé. Vamos a empezar con más cosas. Exactamente, tú sí sabes vos, muy bien. Ok, la semana pasada, el episodio anterior, hablamos o empezamos a hablar de existe o no existe el sexto sentido y este capítulo es el más extenso de todo el libro, ¿ok? Ajá. Es un libro que yo creo que nos va a tomar otras 2 o 3 episodios por lo menos, Muy bien. incluido este. Ok. Ahora, ¿recuerdan cuál fue la historia que les prometí que iba a continuar en este episodio? ¿Con qué historia íbamos a empezar este segundo episodio de ¿existe o no existe el sexto sentido? No lo recuerdo. Íbamos a empezar con una historia en el que está implicado Luis Buñuel. Ajá. Luis ¿Un Buñuel, escritor? no, Luis Buñuel fue un director de cine, Ay, sí, es cierto. ajá, un director de cine español que vivió en México muchos años, hizo mucho trabajo aquí en México. Algunas de sus obras son El Ángel Exterminador con Silvia Pinal. Otro es Los Olvidados. Ujú. Son El Perro Andaluz. Son como Ah, que muy bueno. algunas de sus películas muy reconocidas. ¿Ok? Ajá. Entonces, vamos a empezar a este episodio con esta historia que implica a el director Luis Buñuel. Se llama ¿Estuvo o no estuvo Buñuel? Pero si haber vivido otra existencia en un tiempo anterior parece imposible, ¿cómo creer que una persona que viva en la actualidad puede estar en 2 lugares al mismo tiempo? ¿Acaso fue solo una broma el siguiente episodio, en el cual intervinieron personajes tan famosos como el cineasta Luis Buñuel y el famoso escritor francés Jean Cocteau? Ujú. Sucedió en la primavera de 1962, durante una comida que reunió a los miembros del jurado del Festival de Cine que se celebra anualmente en Cannes. El director Buñuel hablaba con Cocteau. Quería verlo a solas para tratar algo relacionado con una próxima película. Los dos se pusieron de acuerdo. ¿Te parece esta misma tarde a las 5 en el bar del Carlton?, sugirió Buñuel. Esa misma noche, quiso la casualidad que se volvieran a encontrar en una cena. Dominando el bullicio del inmenso salón, Cocteau se disculpó a gritos ante su amigo. Perdona, querido Luis, no pude asistir a la cita. Iba a telefonearte para pedir que aplazases. Me retuvieron en el jurado. Imposible dejarlos. Buñuel palideció. ¿De qué estás hablando?, preguntó con débil voz. De nuestra cita a las 5, en el bar del Carlton. Todos callaron. Las manos de Buñuel temblaban. Miraba a su alrededor con insistencia en busca de una pista que le permitiera descubrir la broma. Cocteau palideció también. Vamos, déjate de bromas, dijo Buñuel. Tú estabas ahí. Hablaste conmigo. Miró a Cocteau. Este negó con la cabeza profundamente alterado, inquieto como nunca antes lo había visto.
Trataba en vano de hallar alguna frase ingeniosa que resolviera el enigma. No es posible. No es posible, gruñó Buñuel, y se fue apresuradamente. Más tarde se supo que el cineasta español estuvo de 5 a 5:30 en el bar del Carlton hablando con alguien que nadie identificó, y no hubo ninguna persona que recordara haber visto a Cocteau en otro lugar a esa misma hora. Es decir, Buñuel efectivamente estuvo platicando con alguien que él pensó que era Cocteau. Evidentemente no era él. Hubo gente que vio a Luis Buñuel platicando con alguien que no supieron identificar, y hubo gente que indicó que Cocteau estaba en otro lugar a esa misma hora. Ay, no, qué medio. ¿Han escuchado hablar ustedes de los doppelganger? No, señor. Los doppelganger son, se supone que son los dobles exactos de uno. Ah, sí. Se supone que cada uno de nosotros tenemos un doppelganger en este mundo. Y cuenta la leyenda que si te encuentras con un doppelganger, es decir, si te encuentras con tu doppelganger, te mueres. Entonces no te encuentres con tu doppelganger. Quizá... ¿Pero que es como gemelo? Tu doble. ¿Tu doble? Es tu doble. O sea, no tienes nada que ver familiarmente, pero es tu doble exacto. ¿Y te mueres? Te mueres si te encuentras con tu doppelganger, eso se dice. Ay. Quizá Luis Buñuel se encontró con el doppelganger de Jean Cocteau. No. ¿Quién sabe? El hombre que tenía un doble. Y si el caso de Buñuel resulta misterioso, ¿qué sentido dar a esta otra historia sucedida en 1955 al señor Exxon Gorik, comerciante norteamericano que decidió trasladarse a Noruega para resolver unos negocios? Este hombre llegó a Oslo, capital noruega, en el mes de julio. Era la primera vez que visitaba el lugar, pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando al presentarse en el hotel fue amablemente recibido por el gerente con estas palabras? Encantado de verlo de nuevo, señor Gorik. ¿Tuvo usted un buen viaje? El hombre quedó desconcertado y contestó secamente que era la primera vez que visitaba ese país. El empleado no se desalentó y replicó: ¿no recuerda usted que hace unos meses vino a hacer una reservación y dijo que regresaría en este mismo mes de julio? No he podido olvidar su visita porque tiene un apellido poco corriente. Como la conversación comenzaba a volverse interminable, Gorik se despidió con un gruñido y se dirigió a su habitación. Pero cuando la mañana siguiente hizo su primera visita a un cliente, recibió otra sorpresa mayúscula. El señor Olsen, conocido comerciante de Oslo, lo recibió con grandes exclamaciones de júbilo. ¡Ah, señor Gorik!, le dijo. ¡Cuánto me agrada que esté de vuelta! Su visita anterior fue tan corta que nada pudimos hacer. Como el norteamericano asegurara que se trataba de una confusión, Olsen explicó que el parecido con el otro era perfecto, tanto en su físico como en el apellido, pero preguntó consternado si tenía ante él al verdadero señor Gorik, quien fue entonces el doble que estuvo discutiendo de negocios unos meses antes. Ay. ¿Quién fue el otro señor Gorik? Porque efectivamente no es tan fácil encontrarte con fantasmitas. Ok. El caso del cajero pelirrojo. Y ahondando más en el tema de los dobles, el siguiente caso tal vez podría contestar a esta pregunta. ¿En qué piensa un hombre acostumbrado a un trabajo metódico cuando la enfermedad lo obliga a guardar cama en su casa? La revista inglesa Light publicó en noviembre de 1954 la curiosa historia del cajero de un banco a quien sus amigos llamaban Red y que muchos clientes vieron detrás de la ventanilla a pesar de hallarse acostado en su cama. Más de una persona le dirigió la palabra, pero a todas asombró el hecho de que en lugar de contestar, el hombre se esfumara. Hubo incluso alguna reclamación por tan descortés comportamiento, hasta que se tuvo que convencer a los quejosos de esta verdad manifiesta. El cajero no podía estar detrás de la ventanilla sencillamente porque estaba enfermo en su casa. Un psiquiatra interesado en el caso dio una explicación que convenció a unos y a otros no. Tal vez en los ataques de delirio febril, Red revivía con particular intensidad los recuerdos de su ambiente laboral, donde hubiera deseado estar, y proyectaba su imagen por espacio de unos segundos de manera completamente involuntaria. ¿Imposible?
En tal caso, quisiéramos escuchar otra explicación. ¿La tienes vos, No. Links? No Ok. sé. Esta historia está muy buena. En una noche de invierno. Ya estamos en noviembre, a mediados de noviembre de 2021. Ujú. Ya se empieza a sentir Intenso. un frío navideño, como que es un frío especial. Y esta historia ocurre justamente en invierno. Ay, Pero sí es mm, intenso. Para dar fin a este tipo de desdoblamientos, Ujú. presentamos la historia vivida por el doctor Weir Mitchell de Filadelfia, médico muy respetado, además de presidente de la Asociación Médica Norteamericana y de la Sociedad Neurológica. Estos antecedentes se dan para ver que estamos ante un tipo con una respetabilidad bastante amplia. Ujú. En cierta ocasión le sucedió algo tan asombroso que solo con alguna reserva se atrevió a relatar más tarde a sus colegas. Había sido una jornada larga y cansada. A las 10 de la noche, el médico colgó el estetoscopio, apagó la luz y se acercó a la cocina a tomar un vaso de leche. Minutos más tarde se dirigió a su cuarto. No había pasado media hora cuando alguien llamó a su puerta. Pensó que si no hacía caso acabarían por irse, pero ante la insistencia de las llamadas, se vio precisado a levantarse y abrir la puerta. Vio ante él a una jovencita que vestía ropa muy delgada para una noche tan helada. Solo un vestido de lanilla gris, un chal sobre los hombros y nada más. Ujú. Debe venir de algún barrio pobre, se dijo el doctor Mitchell. Pasa, le dijo. Está nevando. Mi madre está enferma. Por favor, venga conmigo, contestó la joven. El doctor Mitchell dudó un instante. Esta gente seguramente no le iba a pagar la consulta, y no tenía muchas ganas de salir con toda esa nieve que estaba cayendo. Ajá. ¿No tienen ustedes un médico de cabecera?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No, doctor, mi madre está muy enferma. Venga pronto, se lo ruego. La ansiedad de su voz, las lágrimas que caían de sus ojos forzaron al médico a seguirla. Un par de minutos más tarde, la joven guió al médico a través de la borrasca hasta una lejana casa. Una vez llegados al lugar de destino, la joven abrió la puerta e invitó al doctor a penetrar en su interior. Era una morada sumamente pobre. En un rincón yacía una anciana que respiraba con dificultad. Tenía pulmonía y estaba muy grave. El doctor Mitchell prestó su ayuda a la enferma y miró después en torno suyo en busca de la joven que lo acompañó. Vio sus ropas colgadas en un armario abierto. Se acercó a él y al tocar la ropa y los zapatos descubrió con asombro que estaban secos. Ujú. Es la ropa de mi hija, dijo en un susurro la mujer. Ya sé, contestó el médico. Pero ¿dónde está ella? Tengo que decirle algo. Se produjo un largo y penoso silencio. La mujer miró al médico con ojos llorosos y dijo por fin: ¿Decirle algo, doctor? No lo creo posible. Mi hija murió hace 2 meses. Ay, no, pues. qué feo. Tan, 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 tan. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sucedió Se eso? fue. No sé. Se. ¿Fue el fantasma de la niña que fue por el doctor para salvar a su madre? ¿Fue una proyección mental de la madre que necesitaba ayuda y conocía de alguna manera del doctor y tal vez inconscientemente encontró o pensó que si le presentaba de alguna forma la imagen de su hija, lo iba a acompañar? Pues también puede ser, El No fantasma sabemos. de la hija. pero A mí se me hace más que es el fantasma de la hija Tú votas por fantasma, Links. ajá, fantasma. ¿Ok? ¿Vos? pues también puede ser. Pero la mente provoca muchas cosas también. La mente provoca muchas cosas, es correcto. El rostro que regresó. Son más numerosos de lo que pueda creerse los casos de seres ya fallecidos que se mostraron ante los seres vivos.
La ciencia no puede dar ninguna explicación a la historia del Dr. Mitchell, a no ser que se tratara de una alucinación producida por el exceso de trabajo. Pero lo que sucedió en 1928 al pintor Gerald Hale pudo atribuirse a la fatiga o a un estado febril, ni mucho menos. El pintor, que residía en París, recibió en cierta ocasión el encargo de trasladarse a un lugar de la provincia cerca del río Loira. Se dirigió a la estación del tren y halló un compartimento vacío. Echó una siesta para pasar el tiempo y cuando despertó vio una atractiva joven cuyos ojos eran profundos y enigmáticos. Hablaron de cosas sin importancia y de pronto la joven llevó la conversación a la pintura. Demostró conocer bien la obra de Hale. ¿Cree usted que podría pintarme de memoria?, preguntó ella. Tal vez, pero me agradaría más hacerlo al natural. Poco antes de llegar a la estación de destino, ella se despidió del pintor sin darle oportunidad a éste que le preguntara su nombre. Nos veremos antes de que tenga tiempo de olvidarme, dijo ella mientras abría la puerta del compartimiento. ¿Se pueden imaginar hacia dónde va esto? Ajá. ¿Hacia dónde? Hacia un oscuro y tenebroso. Ok, ¿vos? A ver, síguele. Hale fue recibido por un anciano matrimonio. Lo llevaron a su residencia. Cuando el pintor subía por la escalera, rumbo a su cuarto, vio a la joven del tren. Ella sonrió y le dijo: «Le avisé que nos volveríamos a ver. De haber sabido que venía aquí, la hubiera acompañado». La joven se puso seria. Oh, sí. «Me temo que eso hubiera sido algo difícil», replicó, y con un gesto de su mano salió corriendo. Durante la cena, Hale se refirió a la joven que vio primero en el tren y más tarde en la propia casa. La anciana palideció. Pues cómo no, ¿Por qué? la cosa. ¿Por qué? Porque eso falta. ¿Una joven en esta casa?, dijo por fin. No sé a quién se refiere. Aquí no vive nadie más que nosotros dos. Y no se habló más del asunto hasta que se reunieron en la sala para tomar café. Le voy a pedir un favor, Monsieur Hale. Haga el favor de dibujar el rostro de la joven que conoció esta tarde. En unos minutos, el pintor trazó un esbozo bastante fiel de la joven y se le entregó a la dama. Esta lo vio y cayó sin sentido al suelo. Cuando volvió en sí, se apoyó en su esposo y ambos miraron de nuevo el dibujo hecho por Hale. Hace años teníamos una hija, le explicaron. Nuestra única hija. Murió en el curso de un viaje a Oriente. Era exactamente igual a la persona que vio en el tren y en esta misma casa. Qué horror. Me acuerdo de una película. ¿Qué película? Es la de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero el caso es que es un señor que tiene pues a su esposa o novia y ella se muere en un país, en una tribu, y ahí se queda su hijo, pero hay algo que llama al señor. ¿Algo de la libélula? Ajá. Ok, bueno, Y algo, no sé, pero que con Kevin Costner. Ajá, que de repente la veía pues como en su mente, pues, Uh-huh. que revivía ella o no sé, Uh-huh. se me hace por el estilo. Ok. ¿Links? Pero aquí con la que era La hija. la hija. Uh-huh. Pero ¿qué objetivo tenía de aparecérsele al pintor que iba a ver a sus ¿Un papás? mensaje? Nunca dio ningún mensaje. Bueno, aquí nunca dice que diera ningún mensaje. Simplemente, y se le apareció 2 veces, en el tren y en la casa. No sé. A lo mejor podría pretendía hacer algo. A lo mejor, el espíritu que se materializó. La posibilidad de entrar en contacto con los espíritus que llegan del más allá ha sido puesta en duda por la ciencia. Sin embargo, de vez en cuando surgen científicos más atrevidos
que los otros, que no solo realizan experiencias con ellos, sino que logran éxitos resonantes. Algo de eso le sucedió a fines del siglo pasado al inglés William Crookes, descubridor de los rayos catódicos, aislador del elemento talio y mentor del radiómetro, que mereció en vida el homenaje de sus compatriotas. Cuenta Crookes en uno de sus libros las existencias que tuvo con una medium llamada Florence Cook, por medio de quien obtuvo durante 3 años hechos sorprendentes. Habiendo aprendido a invocar los espíritus, comienza diciendo el eminente físico, invité a Florence Cook a realizar algunas sesiones de investigación. Vi que, estando en trance, exhalaba por su boca una especie de emanación blanquecina que se iba transformando en figuras fantasmagóricas. Siendo inquieto por naturaleza, Crookes decidió consultar el fenómeno con otros expertos. Estos le dijeron que la tal emanación no era otra cosa que ectoplasma, que adopta la forma que el espíritu le ordena. Crookes decidió pedir a sus amigos que lo acompañaran a la siguiente sesión. En esa ocasión, el ectoplasma adoptó la forma de un rostro de mujer. Cito: cada vez que se fue definiendo mejor la forma, dice el físico, hasta que una noche la figura se materializó por completo ante el asombro general. Admiré sus hermosas facciones durante un corto tiempo y después el rostro se desfumó hasta desaparecer. Crookes siguió adelante con las experiencias. Le apasionaba el rostro femenino. Un día recibió una gran sorpresa, cuando la mujer pronunció estas palabras: soy Katy King y nací en la India de una noble familia. Poco a poco, Katy fue relatando su vida. Paseaba por la habitación y permitía que tocasen su cuerpo. A veces ocultaba su rostro con un velo, tal vez por pudor. Por fin un día informó a la concurrencia que debía despedirse. Estrechó la mano a cada uno y después comenzó a desintegrarse lentamente hasta convertirse en una emanación blanca que la medium inhaló por la boca y nariz hasta desaparecer. Más tarde, se averiguó que esa mujer existió realmente y que murió unos 50 años antes. ¿Fue toda una broma hábilmente urdida por el físico que quiso burlarse de sus amigos? ¿O realmente sucedió el insólito fenómeno? Por lo que fuera, pero lo que fuera, el experimento causó gran conmoción en la adusta Inglaterra de fines del siglo pasado. Antepasado, perdón, del siglo XIX. Aquí hablamos de William Crookes, un eminente físico. Sin embargo, conocemos, por ejemplo, historias que tienen que ver con personajes, eminentes personajes de la historia, valga la redundancia, como por ejemplo Sir Arthur Conan Doyle, que tuvo sus acercamientos con el espiritismo también. Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que creyó en las hadas. Hay, también en los duendes. Hay gente con reconocimiento mundial que reporta haber vivido alguna experiencia extraña, por lo menos. Y hay gente que se clavó mucho, por ejemplo William Crookes, el propio Houdini, con el espiritismo. ¿Ok? Y otro más que fue fotografiado. Si la historia anterior se nos antoja inverosímil, ¿qué decir de esta otra, a todas luces imposible? Sin embargo, la publicación Banner of Light del 12 de agosto de 1871 reprodujo una interesante visita, la que hizo el sheriff Francis Baker al estudio fotográfico de un tal B. Wolfenstein. Este hizo una foto del representante de la ley y cuando fue a ver el resultado de la prueba, descubrió que con natural asombro que en la película aparecía el sheriff anterior, W.C. Warren, el mismo que asesinaron el otoño anterior. Naturalmente, Baker protestó y acusó al fotógrafo de fraude. Después de largas discusiones, los dos hombres acordaron hacer una nueva prueba 3 días después. En esta ocasión, además del propio Baker, se presentaron la viuda Warren y el doctor Montgomery. Fue colocada la placa en la cámara fotográfica y una vez oprimido el obturador se procedió a revelarla. Pero cuando apareció la imagen resultó de nuevo la efigie del finado sheriff. Es el mejor retrato que jamás le hicieron a mi esposo,
tuvo que reconocer la atribulada viuda. Ujú. ¿Cómo le hizo el otro sheriff que ya había muerto para aparecer en la foto del nuevo sheriff? ¿Cómo? Apareciéndose. ¿Pero por qué o cómo? Fantasmita. Ajá, ok. Revelación hecha con un lápiz. Tampoco existe una explicación lógica para el descubrimiento de las dos capillas halladas en 1907 en un lugar llamado Glastonbury, considerado como el lugar más santo de Inglaterra. Por cierto, Inglaterra, ¿sabe qué significa Inglaterra? Reino. No. Inglaterra viene de Angelterre. ¿A qué suena terre? Tierra. Tierra. Ángel, Ángel. Angelterre, Ángel de tierra. tierra de ángeles. Tierra de ángel. Inglaterra es tierra de ángeles. Y la gente que habla inglés habla English, habla angelical o angélico, según esto, según el origen de la Porque palabra. tiene otra acentuación. No, porque se supone que decían que los ángeles habitaban al norte de la isla. Ujú. Esos eran antes de las leyendas artúricas. Se decía que había ángeles habitando el norte de la isla. Ajá. Y por eso se llama Angelterre, tierra de ángeles, Inglaterra. Bueno, Glastonbury. Según ciertas leyendas, Jesucristo llegó en su juventud a Glastonbury en compañía de José de Arimatea. Gildas, historiador que vivió en el siglo VI de nuestra era, asegura que tal acontecimiento sucedió hacia el año 27, siendo Tiberio emperador de Roma. San Agustín describió la impresionante abadía que existía en Glastonbury y en el libro del Juicio Final, compilado por encargo de Guillermo el Conquistador hacia 1086, se menciona con detalle el edificio. En los últimos años del siglo XII, el rey Enrique II inició la búsqueda del lugar donde se decía que yacían los restos del legendario rey Arturo. Giraldus Cambrensis diría que hallaron un ataúd de roble profundamente enterrado que contenía los huesos de un hombre muerto de heridas en la cabeza, a cuyo lado estaba el esqueleto de una mujer de largos cabellos rubios. Sobre el ataúd vieron una cruz de plomo que identificaba a los ocupantes de la tumba como el rey Arturo y su segunda esposa, la amada Genevieve. El descubrimiento de la tumba del rey Arturo significó el punto culminante en la historia de Glastonbury. Siglos más tarde, Enrique VIII, mandó colgar al último prior de la abadía. El edificio fue volado, se dispersaron las piedras y la biblioteca ardió a causa de la bestialidad de los depredadores. Interviene la escritura automática, y aquí es donde viene la revelación hecha con un lápiz. Tal era la situación cuando en 1907 el arqueólogo inglés Frederick Black Bond emprendió la aventura de excavar las ruinas. El 7 de noviembre, estando con su amigo el capitán Bartlett, aficionado a la psicometría o escritura automática, Black Bond pidió a su amigo que tomara un lápiz y a continuación le preguntó. Antes de continuar, ¿saben qué es la escritura automática? ¿Mano? La escritura automática. ¿Algo le suena? Roca. No. A ver, es como. ¿Mano? Es a No, mano, sí. sí, pero es lo que le va diciendo un espíritu o algo. Ajá. O sea, Yo lo he visto en la tele que pues, los que tienen como. Los que te dicen. son mediums. Ajá, los mediums. Ujú, Hacen como rayones. ujú. De lo que te De diga lo el que. espíritu. Ajá. Ok. Exacto, la escritura automática es justamente eso. Una persona que es medium Ujú. sirve como canal para escribir mensajes. Así es. La persona en cuestión entra en trance y empieza a garabatear o a escribir cosas Ajá. en una hoja. Es lo que dicen, voy a hacer grabatos y se va a estar presentando cosas, se me van a estar presentando cosas a mí. Y la persona no es consciente de lo que está escribiendo, ni Ajá. mucho menos. Muchas veces la Aparte, escritura aparte es porque están así, ¿no? Así, están en trance. mirando en un solo lado y escribiendo. Están en trance, Ajá. exactamente. Continuamos.
Y a continuación le preguntó, ¿qué puede decirnos de Glastonbury? Bartlett tenía sujeto el lápiz mientras conversaba con el arqueólogo, y de pronto el lápiz se movió sobre el papel. Escribió las siguientes palabras: todo saber es eterno y merece la simpatía mental. ¿Mm? Los dos hombres quedaron intrigados al leer esta frase. Decidieron hacer más preguntas y por medio de los misteriosos movimientos del lápiz leyeron en un latín de siglos pasados que la capilla de Edgar el Mártir fue construida por el padre Beer y reformada por el padre Withing, último prior de Glastonbury. A continuación, el lápiz trazó un mapa y añadió: una entrada por detrás del altar, 5 pies, y la capilla extendida 30 yardas al este, y ventanas con piedras horizontales y vidrios azules. La misteriosa entidad que parecía dirigir el lápiz se llamaba a sí misma Gulielmus Monachus, es decir, Guillermo el monje. Blightbone echó mano de los datos y no tardó en descubrir las ruinas de una capilla tal como la dejaron los bárbaros destructores. El lápiz, encantado, escribió a continuación en inglés del siglo XVI, dio instrucciones para acabar en la parte norte de la abadía, y los resultados obtenidos confirmaron su declaración. Durante los siguientes años, Blightbone y Bartlett acumularon cientos de mensajes sobre algunos pormenores del lugar. Todos eran dados con gran exactitud. Intentaron identificar a los informantes que vinieron después. El lápiz escribió que se trataba de dos monjes que vivieron toda su vida en Glastonbury. Cada uno contestaba de acuerdo a los periodos en los que habitó en la abadía. Las largas pausas que se producían a veces eran el resultado de conferencias cuando debían consultarse. Uno de los informantes se llamaba a sí mismo Johannes Bryant y decía que murió en 1533. Varios arqueólogos comprobaron los descubrimientos realizados por los dos amigos, pero al conocer el método que utilizaron para localizar las ruinas, declararon locos a ambos. ¿Lo estaban en realidad? No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí existe algo o alguien que movía el lápiz y mandaba los mensajes? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? No, Sí. ¿Tú no? ¿Qué fue entonces, es Lix? totalmente un medio. Totalmente un medium. Totalmente, porque algunas veces en los medios también aparece ese tipo ay, ¿cómo se llama? De partes, ¿no? Ujú. O sea, que dicen ser una persona y luego cambian y luego no es una persona. Ok, bueno. Hasta aquí con este capítulo dedicado a existe o no existe el sexto sentido, la segunda parte del sexto sentido. El siguiente episodio lo vamos a empezar con un tema que yo sé que es del agrado de todos ustedes, ¿Cuál? el poltergeist. Ay, a mí no. A mí sí, como que no, ¿Qué es claro. un poltergeist? No sé. No me gusta. No. Ok. ¿Por qué? Los poltergeist, rápidamente, son fenómenos Paranormales que... supuestamente paranormales Ajá. que se supone que están Parece producidos algo. por espíritus. En México, muchas veces a este tipo en particular de fenómenos se les conoce como espíritus chocarreros, Ujú. porque los poltergeist son, supuestamente son espíritus que en general hacen bromas más o menos pesadas en una Ellos casa. van directo sobre ti, ¿no? No, ¿O no? no, todo depende Ay, de... no sé cómo no me gusta eso. Los poltergeist empiezan por cosas que se mueven en tu casa, Ujú. cosas que de repente se materializan, ruidos que escuchas, en fin, una serie de cosas, voces a veces, escuchas voces. Son varios ejemplos de cómo el poltergeist se manifiesta. Ujú. Poltergeist viene del alemán, que significa hadas juguetonas, Ujú. ¿no? Duendes juguetones. Entonces se supone que los poltergeist, el fenómeno poltergeist, es causado por estos duendes juguetones. Ajá. Y el siguiente episodio vamos a empezar justamente con poltergeist. Ujú. ¿Ok? Uy, Bien.
A mí no me gusta. A ella, pero a mí sí. Bueno, pues vamos a escuchar unas historias y vamos a debatir un poco sobre qué es, qué entendemos por poltergeist, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Pues, Links, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Nos puedes recordar, por favor, tus redes sociales? Sí, claro. Mis redes sociales son Facebook como Liz Salazar y Instagram como Liz Salazar. Muy bien, muchas gracias. ¿Vos? Yo estoy en Facebook como Shibun Nail Fashion y como Isa. Ok, pues muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por su preferencia y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Testimonios de lo Insólito. Antes de despedirnos, perdón, quiero agradecerles a todos ustedes por regalarnos lo más valioso que tienen cada uno o que tenemos cada uno de los que habitamos esta tierra, que es el tiempo que se dan ustedes para escucharnos, el tiempo que se dan ustedes para oír las historias que les contamos. Muchísimas gracias por eso y ahora sí, nos vemos y escuchamos la próxima semana con este tema interesante que es Poltergeist. Gracias. Adiós.